Bienvenidos a su canal Economics en tu PC. Hoy vamos a aprender a calcular y graficar la distribución de probabilidad normal, esta que tiene forma de campana, en tu PC. Bueno, antes que nada te dejo en la cajita de descripción los enlaces para que puedas descargar los archivos. Y también te dejo el enlace para que te puedas suscribir a la newsletter, que es un boletín que yo envío cada vez que hay nuevos archivos disponibles para descarga. Y por ahí me han dicho, es que no me llega el boletín. Bueno, es que una vez que te inscribes a la newsletter, te llega un correo de confirmación con remitente. O sea, el correo desde donde te lo envío es economicsentupc@gmail. Y tú tienes que ir a la bandeja de entrada o al spam, quizá, a abrir este correo de confirmación de suscripción y dar clic en el enlace donde pues confirmas que quieres recibir estos contenidos. Así que ahora sí, vamos a ver de qué se trata esta distribución. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer es saber si los datos que vamos a analizar se distribuyen normalmente, es decir, tienen forma de campana. Y aquí vamos a ver un ejemplo, que son los salarios por hora en Estados Unidos, el salario por hora en Estados Unidos. Aquí les puse la fuente en internet para que puedan descargar la serie. Tenemos 4,733 ejemplos, observaciones, y lo que tenemos que hacer es construir un histograma como este que está aquí, estas barras, ¿no? Si tú te das cuenta, tienen forma pues parecida a una campana. Si no sabes cómo construir un histograma, pues abajo te dejo el enlace para que vayas a esos videos y aprendas a construir. Entonces, pues imagínate que tienes una base de datos que cuando la graficas te das cuenta de que tiene forma de campana. Digo, estrictamente tendremos que hacer una prueba de hipótesis, pero todavía no llegamos a ese punto en este curso de estadística. Entonces vamos a ver que, pues, a primer ojo tiene forma de campana, ¿no? La segunda característica es que esta campana es más o menos alta según la desviación estándar. O sea, la altura de la curva depende de la desviación estándar. Y dónde está ubicado en el eje de las X depende de la media o promedio. Pues aquí les puse un ejemplo. Mira, fíjate en este gráfico, ¿no? Este es un gráfico de las calificaciones promedio de los estudiantes que estudian pues, un curso de estadística. Entonces, aquí en esta primera celda tengo la media o el promedio, la calificación promedio. Y en la segunda, la desviación estándar. Ahorita tiene una media ahí de 7.5 y una desviación estándar de 0.6. Si no sabes cómo calcular el promedio y la desviación estándar, ve al video que abajo te dejo el enlace para aprender a calcularlo. Pero fíjate lo que va a pasar en este gráfico cuando yo lo muevo. La media es de 7.5. ¿Qué pasa si le pongo 7? Fíjate cómo la distribución, digamos, está el eje de las X y se recorre hacia la izquierda. ¿Y qué pasa si en lugar de 7.5 le pongo 8? Se va a recorrer hacia la derecha. O sea, la media dice dónde está ubicada la curva en el eje de las X. Y vamos a regresar a 7.5, ¿no? Y vamos a cambiar ahora la desviación estándar. Es decir, vamos a hacer ahora como si todos sacaran más o menos la misma calificación y que en lugar de 0.6 fuera, no sé, 0.1. Y se hace más angosta la curva y más alta, porque casi todas las calificaciones están concentradas pues en el mismo rango de datos más o menos. Y si en lugar de 0.6, ¿qué tal si en lugar de hacerla más chiquita la hago más grande y le pongo, no sé, 0.8? Se hace más plana, o sea, más cerca al eje de las X, ¿no? Bueno, y aquí tenemos otras características no menos importantes, y es que, bueno, es una distribución simétrica, es decir, hay 50% de probabilidades a la izquierda y a la derecha de la media, como aquí que vemos el área roja y el área azul tienen las mismas probabilidades, es una distribución simétrica. Otra característica es que al ser una distribución continua no podemos calcular la probabilidad de un valor discreto, ¿no? O sea, las distribuciones discretas son las que toman valores así como 1, 2, o sea, un coche, 2 coches, 3 coches, o sea, no hay como medio coche. Pero las distribuciones continuas pueden tomar valores que no son números enteros. Por ejemplo, 1 litro y 2 litros, pues en el entre 1 litro y 2 litros puede haber 1 litro 326 mililitros. Entonces, las distribuciones continuas, en lugar de tomar la probabilidad para un solo valor, tomamos la probabilidad de que
X caiga en alguno de estos intervalos entre dos valores. ¿Ok? Y otra característica muy importante es que la mayor parte de los valores, o sea, el 99% de los valores, están a 3 desviaciones de la media. Para eso es que podemos calcular el estadístico de prueba, que son los valores estandarizados para la normal, pero en este video lo vamos a aprender, así que no te preocupes. Entonces, bueno, estas serían las características más importantes de la distribución normal. Y ahora vamos a ver, pero con la práctica en Excel, cómo los tipos de probabilidades que podemos estimar, mayor que, menor que o entre un intervalo de valores para la distribución normal. Y el primer tipo de probabilidad que vamos a calcular es la probabilidad de que un estudiante, siguiendo nuestro ejemplo de las calificaciones, saque una calificación en el primer examen igual o menor a 6.5 en una escala del 1 al 10. Y aquí tengo el ejemplo. Déjenme hacer un poquito más grande la pantalla. Entonces, bueno, decíamos que la media o el promedio es de 7.5 y que la desviación estándar es de 0.6. Entonces aquí nos hacen el ejercicio, oye, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante de estos 785 que tengo saque una calificación igual o menor a 6.5? Entonces, lo primero que anoto aquí es el valor de la X que quiero evaluar, o sea, para el cual quiero la probabilidad. Entonces, igual que y 6.5, ¿no? Que ahí lo tengo. También lo puedo poner manualmente, así, 6.5. El operador, bueno, igual o menor que. Entonces, menor o igual que. ¿Ok? Y ahora quiero calcular esa probabilidad. Como es una distribución normal, escribo el signo de igual, dist. Y aquí Excel ya me pone las posibilidades. Voy a escoger distribución normal. ¿Sí? Y solito nos va guiando porque nos dice, dame la X que quieres evaluar. Ah, pues 6.5. Coma, ¿cuál es el promedio? 7.5. Coma, ¿cuál es la desviación estándar? 0.6. Coma. Y le vamos a dar 1 porque queremos la distribución acumulada, es decir, desde que saque 0 hasta el 6.5. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y la probabilidad es de 4.78. Ahora vamos a calcular ese valor de la normal, que es el valor estándar. Es decir, 6.5, ¿a cuántas desviaciones está de la media? Lo que hace el valor estandarizado es establecer 0 en el promedio. Es decir, si estamos en el valor promedio, que es 7.5 en este ejemplo, estamos en el valor de Z0, porque estamos a 0 desviaciones de la media. Pero ¿qué pasa si le damos 6.5? Entonces, acá es igual Z. Aquí les puse la fórmula. Z es igual a X menos la media entre la desviación estándar. Entonces, igual a paréntesis, la X que quiero evaluar, menos el valor de la media dividido entre la desviación estándar. Entonces, ese valor está a menos 1.6 desviaciones estándar de la media. Y la probabilidad de Z debe ser exactamente igual a la probabilidad del valor real, que es 6.5. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual, distribución, dist, pero ahora para la normal estándar, ¿no? Aquí nos pone normal estándar y nos pide, dame el valor de Z que quieres evaluar y dime si la quieres acumulada, 1 para acumulado, 0 para el valor, la altura de la curva. Y vemos que es exactamente la misma probabilidad. 4.78, 4.78. Entonces calculamos la probabilidad de forma correcta. Y esto podemos ver aquí en nuestro gráfico como en el área de color naranja es el área que corresponde a la probabilidad de obtener un valor igual o menor a 6.5. Y si hacemos este archivo un poquito más grande, vemos que la media está en el 0 aquí, ¿no? 0 desviaciones estándar en 7.5. Y 6.5 aquí está a casi 2 desviaciones estándar, ¿no? Un poquito menos de 1, entre 1 y 2, que es este valor del estadístico de prueba que habíamos calculado aquí, que es 1.6. Pues está a menos 1.6 desviaciones de la media.
Bien, eso para calcular un valor menor o igual que. Por ejemplo, en lugar de 6.5, yo pude haber calculado el valor, no sé, de 7, solo para que veas qué pasa con esa curva, ¿no? Ya hay una probabilidad mayor porque el 7 está aquí más cerca de la media. Y la probabilidad de que saquen 7 es del 20%. Ahora vamos a ver qué pasa más bien para una probabilidad mayor o igual que. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que un estudiante saque una calificación en el examen de 8.5 o más. Y partimos de los mismos datos con una media de 7.5, con una desviación estándar de 0.6, pero ahora queremos evaluar de 8.5 en adelante. Entonces igual a esta celda donde tengo el 8.5, o lo pones manualmente 8.5, el operador ya no es mayor o igual, digo menor o igual, sino mayor o igual que, y ahora vamos a estimar la probabilidad. Entonces utilizamos la misma función, distribución, vamos a buscar aquí la normal, que es esta, y otra vez, dime la X si quieres ese valor, pues aquí está, dime la media, aquí está, dime la desviación estándar, aquí está, y ¿quieres la acumulada o la altura de la curva? Entonces le damos 1 para acumulado, pero lo voy a hacer así para que vean cuál es el error ahí. Aquí me está calculando la probabilidad de toda esta área roja. Aquí donde termina el área roja es el valor de 8.5 en la calificación del examen, pero nosotros no queríamos la probabilidad de 8.5 o menos, sino de 8.5 o más que 8.5, o sea, el área azul, y lo que hicimos fue calcular el área roja. Por eso tenemos una probabilidad igual a 95%, entonces casi todas las posibilidades. Pero como nosotros sabemos que la probabilidad siempre es igual, o sea, la máxima probabilidad o todas las probabilidades son iguales a 1 o 100%. Entonces lo que tenemos que hacer es restar 1 menos esta fórmula, ¿no? La probabilidad de 8.5. Entonces 1 menos esa probabilidad. Y ahora ya tenemos que esta probabilidad es de 4.78, porque es el complemento de la probabilidad acumulada hasta el área roja. Y ahora vamos a calcular Z, que habíamos dicho que es igual a X, que es el valor que queremos evaluar, que es 8.5, menos la media, que es 7.5, entre paréntesis, dividido entre la desviación estándar, que es 0.6. Y ahora vamos a calcular la probabilidad para Z. Entonces igual a dist, pero ahora queremos la normal estándar, que aquí está, y nos dice, dame el valor de Z que quieres evaluar y dime si la quieres acumulada, o sea, 1. Pero calculamos el complemento otra vez, porque lo que queríamos era 1 menos toda esa área roja. Entonces, aquí en el igual escribimos 1 menos. Aquí en el archivo de Excel que les preparé, al lado derecho de las celdas donde escribimos las fórmulas, está programado para que puedas ver las fórmulas que estás escribiendo. Entonces aquí dice 1 menos la distribución normal y aquí 1 menos la distribución normal estándar. ¿Ok? Y ahora ya sabemos que la probabilidad de X y de Z es la misma, que es 4.78, y que estamos hablando de esta área azul. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a calcular la probabilidad de que un estudiante obtenga una calificación entre 7 y 8. O sea, no menor o igual a 7, no mayor o igual a 8, sino entre 7 y 8. Y aquí tenemos nuestra hoja de Excel, pero ahora necesitamos establecer una X superior y una X inferior. ¿Ok? Entonces, aquí está límite superior y límite inferior. Entonces, límite superior igual a 8. Límite inferior igual a 7. ¿No? Y ahora vamos a calcular la probabilidad del área más grande, la probabilidad del área más chiquita y a restarlas. La probabilidad del área más grande es la del 8. Entonces, probabilidad del límite superior es igual a la distribución normal, que aquí está, y nos dice dame la X que quieres evaluar, que es 8,
dame la media, aquí está 7.5, dame la desviación estándar y dime si la quieres acumulada 1 o la altura de la curva 0. La queremos acumulada. Entonces la probabilidad de que saque 8 o menos es de 7.9.77. Ahora, ¿cuál es la probabilidad del límite inferior? Entonces igual a dist, lo mismo, normal, pero ahora la x es 7. Entonces señalamos donde está el 7, coma, la media 7.5, coma, la desviación estándar, coma, acumulado o 1. Y la probabilidad de 7 es del 20.23%. Para sacar la probabilidad de entre estas dos calificaciones tenemos que restar una menos la otra. Entonces igual al área mayor, que es la probabilidad de 8, menos el área menor, que es la probabilidad de 20. Y resulta que la probabilidad de que un estudiante obtenga una calificación entre 7 y 8 es de 59.53%. Ahora vamos a calcularlo para los valores estandarizados, o sea, Z. Y entonces, ¿cuál es el valor de Z para el límite superior que estamos estableciendo, que es 8? ¿Ok? Entonces, decimos igual a, ¿cómo calculamos Z? X menos la media entre desviación estándar. Entonces, igual a X, que es el límite superior, es 8, menos la media, que es 7.5, cerramos paréntesis, entre la desviación estándar, que es 6.6. Esa Z superior es de 0.83. Ahora vamos a calcular el límite superior estandarizado, igual a el valor que quiero, que es 7, menos la media, que es 7.5, y todo eso dividido entre la desviación estándar, que es 0.6. Enter. Y entonces estamos a 0.83 desviaciones por encima de la media y 0.83 desviaciones por debajo de la media. Y ahora vamos a estimar la probabilidad de esa Z superior y de esa Z inferior. Y entonces vamos a utilizar la distribución normal estándar. Igual a distribución normal estándar, y nos dice, dame Z, pues aquí está la Z superior, acumulada 1. Ok. Le puse dos paréntesis sin querer, 1. Y ahora para la Z inferior, distribución normal estándar, Z inferior, 1, cerramos paréntesis. Y es la misma probabilidad, ¿no? 79.77, 79.77, 20.23, 20.23, y pues la resta de el área más grande menos el área menor, pues es igual a 59.53, como nos dio para X. Y si esto lo queremos ver en el gráfico, es esta área de color rojo. La media es 7.5, que es donde está el 0, Z igual a 0 desviaciones de la media. El 8.5, digo el 8 más o menos a la derecha, casi una desviación estándar, y el 7 a la izquierda, casi una desviación estándar. Es casi menos 1, casi 1. Y el área roja es esta probabilidad que corresponde a 59.53%. Y ahora vamos a calcular un valor crítico. Es decir, ¿qué pasa si tú te preguntas, oye, yo no quiero la probabilidad de una calificación, sino quiero saber qué calificación tiene que tener un estudiante para estar en el top 5% o top 10%? Entonces lo que tengo es la probabilidad, o sea, el 5% o el 10%, y lo que quiero es la calificación que tendría que obtener ese estudiante para caer dentro de esa probabilidad de la curva que corresponde a 5% o a 10%, o sea, lo más alto de lo más alto. Y para eso, en esta pestaña que se llama valor crítico, aquí tenemos los renglones de probabilidad, valor crítico de X y valor crítico de Z. Entonces, probabilidad. Por ejemplo, 5%, 0.05. Y ahora queremos saber qué calificación corresponde a ese 5% de probabilidad. Entonces necesitamos la inversa, ¿ok? Entonces, inversa, punto, y vamos a buscar la distribución normal, que es esta. Señalamos la probabilidad, coma, dice media, desviación estándar. Entonces, media, coma, desviación estándar. Enter. Y resulta
que esa calificación es 6.5, pero tú sabes que no es así, porque la media es 7.5. ¿Qué está fallando? Pues lo que está fallando es que la probabilidad debajo de la curva toda es 1. Y lo que hicimos ahorita fue calcular para la parte, la cola izquierda, o sea, el 5% más bajo. ¿Cómo hacemos la más alta? 1, o sea, todas las probabilidades menos esa probabilidad del 5% para que nos dé el 5% más alto. Entonces, aquí decimos 1 menos toda esa probabilidad. Y ahora sí, el valor que corresponde al 5% más alto es de 8.5 en adelante, ¿ok? Ahora para Z, igual a inversa, pero ahora de la normal estándar. Y nos dice, dame la probabilidad que quieres para Z. Si cierro así, me vuelve a dar el valor negativo de Z, que es 1.60 menos 1.64. Nuevamente, decimos 1 menos esa probabilidad, para que nos dé 1.64, pero del lado derecho de la curva. Y entonces, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Ok? Este valor, que es casi 8.5, ¿ok? Que es el valor que obtuvimos para el valor de X, que corresponde al 5% hacia arriba, es 8.5 y corresponde a una desviación estándar de 1.64, que está por aquí, por eso aquí dice 1 y 2. ¿Ok? Entre estas dos es 1.64. Y bueno, hasta aquí llegamos con los cálculos de la normal estándar. Ahora lo que me gustaría enseñarte es a graficar, a construir un gráfico en forma de campana para unos datos determinados. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Entonces vamos a suponer que tú no tienes una base de datos. Es decir, quieres crear una base de datos como las calificaciones de los estudiantes, ¿ok? Entonces tú ya sabes, por lo que vimos al principio de este video, que una de las características más importantes de la distribución normal es que casi todos los valores, o sea, el 99% de los valores, están a 3 desviaciones de la media. Más 3 hacia arriba y más 3 hacia abajo. Entonces simplemente tienes que establecer una media, una desviación estándar y luego crear los valores. Entonces aquí en esta hoja vamos a establecer una media de 7.5, que es la media de las calificaciones, una desviación estándar de 0.6, que tú puedes poner la que tú quieras, y ahora vamos a calcular las X, ¿ok? Que es las calificaciones que podrían obtener los estudiantes. Entonces lo que vamos a hacer es calcular valores de X que estén arriba o abajo de la media, ¿ok? Entonces vamos a decir igual a media menos, o sea, menos cuántas desviaciones estándar, ¿no? Entonces la desviación estándar es 0.6 y la vamos a multiplicar por 4. Es decir, ya me fui más allá de los 3 valores, digo, las 3 desviaciones estándar que tiene la distribución normal, ¿no? 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. O sea, que si le doy 4, ya casi todas las probabilidades están ahí dentro de la curva que voy a crear. Le doy Enter y entonces mi valor mínimo va a ser 5.1. Y después simplemente voy sumando un valor hacia abajo hasta que termine de crear esas 4 desviaciones estándar, pero ahora hacia arriba. Ahora le voy a sumar el incremento que yo quiero que tenga entre una X y otra. Entonces digo igual a el valor anterior más 0.01 décimas, ¿ok? Y pido que lo rellene hacia abajo y vemos que el valor más alto para 4 desviaciones estándar es de 12.94, ¿ok? Ahora vamos a calcular la probabilidad de estas X. Entonces, distribución normal, señalamos la X, que en este caso es el valor que acabamos de generar, la media, que es de 7.5, lo fijamos con F4, coma, la desviación estándar, que establecimos una desviación de 0.6, lo fijo con F4, y no queremos la acumulada, queremos la altura de la curva, entonces 0. ¿Ok? Ahora queremos el valor de Z. Entonces ya sabemos que la Z es X menos la media entre la desviación estándar. Entonces igual a X, y aquí tenemos la columna de las X, menos la media, que es la misma para todos, por eso la fijamos con F4, entre la desviación estándar, que también es la misma para todos los valores y que es 0.6, y la fijamos con F4. Enter y
pedimos que nos jale esos valores hacia abajo. Listo. Entonces aquí tenemos menos 4, menos 4, menos 3, menos 3. De repente va a ser 2, 1, 0, ¿no? Vamos hacia arriba y ahora necesitamos el área que queremos que grafique para las zetas. Como vamos a crear un gráfico, no vamos a calcular la distribución inversa, sino lo que vamos a hacer es establecer una fórmula para que Excel entienda cuándo esa curva va a tener un valor y cuándo no. Entonces vamos a escribir si, o sea, es un condicional, si el valor de la X es menor o igual a un determinado valor que nosotros estemos evaluando, o sea, aquí en esta X, y lo fijamos, entonces, o sea, coma, dame el valor de la probabilidad. Y si no, no me des nada. Cerramos paréntesis. Y ahora pedimos que lo jale hacia abajo y establecemos ese valor que estamos buscando. Vamos a poner 7.5, que es el valor de la media. ¿Ok? Bueno, ahora ya tenemos nuestra serie de datos. Aquí está nuestra serie de datos. ¿Ok? Pero lo que queremos es graficarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la columna de las probabilidades, que es PX. Esta. Nos ponemos en el primer valor y seleccionamos todos los valores. ¿Okay? Ya que los tenemos todos seleccionados, vamos al menú, insertar, gráfico, y le pedimos un gráfico de área, o sea, esta campana. ¿Ok? Y decimos aceptar. Y ahora, como yo tengo dos series, una es para los valores de X y otra para Z, voy a pedirle que agregue una serie. Entonces, encima del gráfico, clic en el del lado derecho del mouse, seleccionar datos, agregar serie. Y ese nombre de la serie va a ser la probabilidad de Z. ¿Y cuáles son los valores? Borro eso que está ahí, selecciono el primer valor y todos los valores para la probabilidad de Z. Aceptar. Ahora, como vemos aquí, bueno, ya tenemos que el área azul es X y el área roja es Z. Pero los valores que están en los ejes no corresponden a los valores de la serie. Entonces tenemos que arreglar eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar el área roja, que es la que acabamos de crear. ¿Sí? Le vamos a dar doble clic y le vamos a decir que queremos un eje secundario aquí. ¿Ok? Y entonces ahora ya tenemos valores en la Y, en el eje de la Y del lado derecho y del lado izquierdo. Pero vamos a borrarlos porque no nos interesan. Vamos a borrar estas líneas de marcas que tampoco nos interesan. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar otro eje. Entonces nos ponemos aquí en donde dice más. Vamos a donde dice ejes. Y agregamos un eje horizontal secundario. ¿What? Ahora ya tenemos dos ejes. ¿Ok? Pero ahora tenemos que decirle cuáles son esos valores reales. Entonces, seleccionamos todo el gráfico, clic derecho, seleccionar datos. Y ahora sí, en la primera serie vamos a modificarla porque no tiene nombre. Le ponemos PX, que ya tenemos esa celda con ese nombre. Y vamos a seleccionar los valores, pero de la X, que es desde 5.1 hasta 12.94. Aceptar. Y ahora para los valores de Z. Modificamos los valores del eje horizontal en desviaciones, desde el primer valor de Z hasta el último valor. ¿Sí? Aceptar. Aceptar, aceptar. Vamos hacia arriba para ver cómo quedó nuestro gráfico y wow, ahora sí tenemos en el eje de las X abajo del 5.1 al 12.93 y en las desviaciones del menos 4 al 9. Ahora, nosotros no queremos tener 9 desviaciones estándar porque además ni siquiera tiene probabilidad. Ya viste, aquí abajo no hay nada de área debajo de la curva. Entonces lo que voy a hacer es eliminar. Perdón, entonces lo que voy a hacer es que aquí está mi perrito, mira. Lo que voy a hacer es eliminar todos los valores que son superiores a 10 para que me quede solo en 4 desviaciones estándar arriba. ¿Sí? Entonces me voy a la columna de las X y me voy hasta el valor de 10. Y
selecciono todas las demás datos y los elimino. Eliminar. Y ya me quedé hasta el número 10 con 4 desviaciones estándar. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos hacia arriba y vemos que nuestra curva automáticamente se corrigió porque ahora tenemos desviaciones estándar que van del 0 al más 4 menos 4 desviaciones estándar. La media, que es 7.5, quedó exactamente en el centro. El valor menor de 4 desviaciones estándar es 5, calificación de 5.10, y el valor más alto pues es de 10. Ahora lo que tenemos que hacer es darle formato a este gráfico. Entonces, encima del gráfico nos vamos a ir, bueno, seleccionamos el eje, por ejemplo, este de las zetas. Nos vamos aquí donde están las barras, vamos hacia abajo y decimos, bueno, marcas de graduación, le vamos a dar aquí ninguna para que no nos dé problemas esto. Y en las etiquetas, en el intervalo, le vamos a decir especificar intervalo de 100. Y automáticamente, mira esto. Ya tenemos solo de menos 4 desviaciones a 4 desviaciones. Bueno, aquí no me alcancé al 10 porque aquí no hay valor 10. Selecciono el eje de abajo y hacemos lo mismo. Marca de graduación ninguna. Especificar intervalo, aumento de 10 en 10. ¿Sí? Y bueno, vamos a darle más. ¿Qué será? De 100 en 100. ¿Ok? Cerramos. Y ahora me tengo en el gráfico, en el eje de las X, una escala que va de 5.1 a 9.8, una cuestión así. ¿Ok? Ahora vamos a mover este eje, que es el de las zetas, hacia abajo. Y entonces nos vamos aquí a donde están las barras, a etiquetas, y aquí donde dice posición de la etiqueta le vamos a decir abajo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasó? Ahora ya tengo los valores de X y también los valores de Z aquí abajo. Ahora simplemente le damos título al gráfico y a los ejes. ¿Ok? Entonces título al gráfico, me posiciono de ese título al gráfico y escribo igual y señalo el renglón donde yo escribí el título de mi gráfico, ¿no? Y ahora quiero ejes en la X y en la Y. Entonces, más y títulos de ejes. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es ponerme donde dice título del eje, igual señalar la celda donde tengo el nombre de mi título, que es, digo, el nombre de mi eje, que es calificación del primer examen. En el eje de las Y es lo mismo, igual la probabilidad. Y ahora, pues simplemente hago un poco más grande esto. Y ¿qué es lo que tenemos? Un gráfico de la distribución de probabilidad normal. Bueno, pues hasta ahí el repaso de la clase. En la primera hoja, donde dice el índice de temas visto en este video, está escrita la tarea en el punto 8, y son 2 tareas. La primera es que utilices la base de datos del salario por hora en Estados Unidos, que está en este mismo archivo, y calcules todos los tipos de probabilidad que vimos: mayor que, menor que, la probabilidad de que esté entre 2 valores, o sea, un intervalo, y a la inversa también, cuál es el valor que corresponde a una cierta probabilidad, y que me lo mandes por correo. Y la segunda tarea es que utilices cualquier base de datos de tu elección y que me digas si es posible utilizar la distribución estándar para analizarla y por qué. Recuerda que lo que hicimos fue graficar, construir un histograma, y nos dimos cuenta de que el histograma tenía forma de campana. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí este video y nos vemos en el próximo. Chao.